Antes de la Primera Guerra Mundial, los conflictos bélicos eran muy diferentes. No se había desarrollado un armamento militar, donde lo podríamos denominar como tan mecanizado y tecnológico, creando una simbiosis entre una suerte de evolución científica y una maquiavélica para matar. Había armas de fuego que dejaron obsoletas a las armas forjadas con metal, desde espadas hasta mazos. Lo mismo pasó con los vehículos. Al principio se utilizaban en el campo de batalla animales, sobre todo caballos, donde una armada montada, bien disciplinada, con técnicas de batalla y un gran número, podría hacer una gran diferencia en el triunfo de una batalla, hasta poner fin a un conflicto entre naciones. Pero como dije, la Primera Guerra Mundial puso fin a la utilización de animales en los campos de batalla, pero ese conflicto tiene poco más de 100 años. Tal vez mucho comparado con la vida de una persona, pero si lo trasladamos a la historia de la humanidad, no es nada, y durante varios siglos los caballos eran una normalidad en los cuarteles militares. Una variable interesante es que también los elefantes fueron utilizados en varios conflictos bélicos, sobre todo en los continentes de África, Asia y en menor medida en Europa, siendo una evolución de los equinos militares, donde los paquidermos infundían terror. Por su gran tamaño, temperamento y un par de colmillos fueron lo suficiente para poner a dudar a los contrincantes si iban a ganar esa batalla, y un militar que pasó la historia por precisamente eso fue Aníbal Barca, que se volvió un icono legendario por una parte, Cyrus, un elefante, y también por una estrategia más osada y si cabe la palabra estúpida que pueda haber. Esta es su historia. Para ello nos centramos en el 218 a.C., en la Segunda Guerra Púnica, que se disputó entre Cartago, una ciudad localizada al norte de África, lo que hoy comprende la ciudad de Túnez, y el Imperio Romano, por la hegemonía de Sagunto, una porción que se localiza en Valencia, en España. Las tropas cartaginenses estaban bajo el mandato de Aníbal, el cual tenía una armada de 90.000 soldados, 12.000 caballeros y 37 elefantes de guerra. Entre estos estaba Cyrus, el elefante utilizado por Aníbal, sobre todo para tener una visión del campo de batalla privilegiado, al poderse considerar una plataforma móvil, además de que este personaje histórico había perdido un ojo por una infección. Cyrus se dice que era un elefante sirio, ya extinto en la actualidad, o un gran elefante asiático, el cual contaba con un solo colmillo. Los historiadores piensan que descendía de elefantes capturados por los Ptolomeos de Egipto, pero gran parte de su historia no fue documentada, pero era el que Aníbal utilizaba. Durante su conflicto, a Aníbal se le presentó la oportunidad de atacar al Imperio Romano y hacerse del control de Sagunto, y los elefantes eran una forma ideal para hacerlo, ya que eran un similar a los tanques en la actualidad, e infundían un terror en el que las tropas montadas sobre estos mamíferos llegaran al campo de batalla, una forma psicológica de superioridad. Por lo que presentaba dos formas de hacerlo: realizar un ataque directo, el cual involucraba cruzar por el mar hacia las costas de los romanos, donde los esperaban con una tropa militar bastante abundante, por mar desde Cartago, donde el enemigo tenía una ventaja táctica, al conocer el terreno y contar con un mayor número de tropas. O llegar por tierra, atacando a los romanos de sorpresa, por lo que tenían que cruzar por la península ibérica y llegar a Roma, donde no esperaban un ataque por ese camino, por lo que la segunda estrategia era la más factible y presentaba una ventaja en la victoria, así que optó por ella. El llegar de Cartago a lo que hoy es España, ya que era una parte de su territorio, fue el primer paso. Ahora solamente tenían que llegar a Roma, pero decirlo es muy fácil. Hacerlo es una proeza titánica, debido a que en el camino hay que atravesar los Alpes, una cadena montañosa con nevadas constantes, además de ser un laberinto rocoso, recordando que no tenían una forma confiable de saber la dirección más que las estrellas. Comenzó el peregrinaje y parte de los galos, que eran sus aliados, los guiaban por los Alpes, pero la acampada comenzó a avanzar durante el otoño, por lo que gran parte de sus tropas se vieron en un escenario trágico y catastrófico por el frío y las nevadas. Los elefantes, que llevaban gran parte de los suministros, se movían lentamente, por lo que era muy difícil avanzar de una manera rápida. Además, las pendientes rocosas dificultaban el paso de estos por los estrechos acantilados. El tiempo pasó y el frío comenzó a cobrarse la vida de los elefantes. Esto porque no son animales que estén adaptados a climas fríos. Además, las altitudes de las montañas dificultaban la respiración. Así los paquidermos fueron muriendo como moscas uno a uno, ya sea por el frío o porque algunos cayeron por los abruptos despeñaderos. Al final, solo un elefante sobrevivió a la avanzada. Ese fue Cyrus. Se teoriza que lo logró porque los soldados lo cuidaban mucho más que a los demás, debido a que era el elefante de Aníbal, llegándolo a utilizar en las primeras batallas contra el ejército romano. Se dice que vestía un paño rojo, también pudo haber portado un escudo rojo y una hauda, un compartimiento situado sobre el lomo de los elefantes.
Después de eso, no se sabe más de Surus en los registros históricos, por lo que es muy probable que haya muerto en las primeras batallas contra los romanos. Y si te lo preguntas, Roma al final salió victorioso en el 201 a.C. y se adjudicó todos los territorios de los cartagineses en la península ibérica. Una de las estrategias antiguas más vitoreadas en la antigüedad, pero al final no salió como lo planeó Aníbal. Así fue como Surus, un elefante de guerra, pasó a la historia. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!